Mis hermanos, qué agradable volver a encontrarnos este día y anhelo con todo mi corazón que tengan un tiempo muy agradable en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta vez esperamos avanzar y deseo terminar todo el capítulo 6, que es propiamente el capítulo de los sellos, aunque todavía nos queda un margen. De tal manera que todos estos sellos tienen que ver, por supuesto, con el inicio de esa última semana profética, que es esa semana 70. Bueno, pero quiero también recordarles que estamos en este libro de Apocalipsis. Y este libro es, por así decirlo, el libro de la segunda venida de Cristo. Pero no solo el libro de la segunda venida de Cristo, sino además las consecuencias de esa segunda venida. Entonces tiene muchas razones por las cuales debemos poner nuestro corazón en esto. Y precisamente he sido yo muy apegado a mencionar un detalle que a mí me llama la atención, que se los he dicho. Uno, que dentro del pueblo evangélico cristiano existen muchas ideas en el sentido que la iglesia va a estar durante la gran tribulación. Y muchos tienen tristeza, preocupación. Y el propósito de la enseñanza ha sido formalmente demostrar que la iglesia no va a estar en la gran tribulación para que usted tenga paz. La otra cuestión es que le podrán poner el sello, el número o el nombre de la bestia, aunque usted no quiera. También eso es falso. Ni el mismo diablo podrá imponerle a usted nada. Y le voy a decir el principio bíblico en el cual me apoyo para decirle esto. Es precisamente en lo que es la creación, principios creativos de la raza humana. Dios nos hizo a nosotros y en un acto de soberanía nos otorgó soberanía, que significa que nos otorgó el derecho soberano de aceptar o rechazar, de querer o no querer, de tal manera que no es obligable el hombre de ninguna manera. Entonces, bajo estas aclaraciones, por lo pronto seguimos insistiendo, la iglesia no tiene esos problemas. Y bueno, nos vamos entonces al capítulo 6 de aquí del Apocalipsis. Capítulo 6. Aquí en el capítulo 6 tenemos 6 de los 7 sellos. Pero esta vez yo quisiera avanzar hasta terminar el capítulo 6, porque hemos avanzado, pues sí es cierto, un poco lentos. Acuérdese usted que el Señor establece tiempos para la iglesia en la tierra, representados en las 7 iglesias del Asia Menor, que ellas están en el tiempo presente, que es todo el tiempo que la iglesia ha de estar en la tierra, cumpliendo una tarea. No es nada más por quedarse. El Señor le encargó a la iglesia que enseñara al mundo pagano, al mundo gentil y a los judíos también, que les enseñara la fe
sobre la persona de Jesucristo. De tal manera que cuando el tiempo de la iglesia que debió quedar en el mundo se cumple, entonces el Señor levanta a la iglesia, lo que llamamos el arrebatamiento. Y que después de eso, después de las cosas que son, vienen las cosas que han de ser después. ¿Después de qué? Después del arrebatamiento de la iglesia. Después de que la iglesia ha cumplido su tiempo. Y a partir del capítulo 4 hasta el 19, expresa las cosas que han de suceder en la última semana profética, es decir, en la semana 70. Pero los primeros capítulos, el 4 y el 6, el 4 y el 5, usted no encuentra tribulación, pero sí encuentra a la iglesia en el cielo. Usted me va a decir, ¿dónde, mi hermano? Quiero recordárselo. Dice que había una multitud que no se podía contar y que estaban cantando, y fíjese lo que cantaban: digno es el Cordero de recibir honra y gloria, porque Él nos ha redimido para Dios con su sangre de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua, de toda nación. La pregunta es, ¿y estos quiénes son? Pues imagínense, son los redimidos, porque nos has redimido. ¿A quién se llama los redimidos? A la iglesia. Nos has redimido. ¿De dónde nos trajiste? De todo linaje, de toda tribu y de toda lengua, de toda nación. Entonces no hay manera de decir que no se trataba de la iglesia. En el capítulo 4 y el 5 habla. Pero también encuentra usted un segundo grupo que estaba cantando: digno es el Cordero, porque ¿qué ha hecho Él? Ha redimido. No dijo nos ha redimido, porque los que están ahora cantando son los ángeles, y los ángeles no son redimibles. ¿Por qué no son redimibles? Porque ellos no son una familia como es la raza humana. En otra ocasión, quizás si usted me pida, pueda yo decir, voy a darles un tiempo de 1 hora para contestar preguntas. Sería muy interesante. Preguntas concretas que tienen que ver con lo que se está hablando y que se les dé el tiempo suficiente. Entonces, a partir de ese capítulo 4 y 5, no hay gran tribulación ni nada, pero sí es el principio de la semana 70. Del 4 al 6, del 4 en adelante al 5, no encuentra usted la gran tribulación. Pero a partir, fíjese, a partir del caballo bermejo, se inician las guerras en el mundo. Consecuentemente, interpretamos, es el momento de inicio de la gran tribulación. Porque también hicimos la aclaración, recuérdela, y perdóneme la insistencia, pero conviene que usted lo tenga muy en cuenta. ¿En qué sentido? En que la semana de la gran tribulación, lo que se llama semana de gran tribulación, en realidad está integrada por 7 años, porque cada semana profética son 1 año por día. 7 días de la semana son 7 años. Pero 3 años y medio van a ser años de paz.
con el caballo blanco, con el jinete del caballo blanco, que viene en el principio del capítulo 6. Pero esos 3 años y medio, que son años de paz, en realidad no es la paz de Dios, sino que es la ausencia de actividad satánica en la tierra, incitante a que los pueblos se desgasten y se destruyan. Entonces, no es la paz de Dios, pero es una paz temporal de 3 años y medio. Cuando se terminan los 3 años y medio, se termina la época de ese jinete del caballo blanco. Entonces estamos diciendo que el jinete del caballo blanco va solamente 3 años y medio y que hay paz en la tierra. Ahora, es una paz relativa, no es una paz de Dios. Sin embargo, con todo y eso, es un tiempo tranquilo en la tierra. Pero cuando viene el segundo sello, aparece el caballo bermejo y su jinete, porque el caballo no es más que una representación, pero el jinete es una persona moral que toma decisiones. Y traía instrucciones de quitar la paz de la tierra, quitarla. Y entonces hacer que las naciones peleen, se destruyan. Y yo he dicho, 2 tipos de guerra principalmente. Las guerras entre naciones y las guerras civiles. Estas últimas son las más violentas y desgastantes que usted se pueda imaginar. Y a partir de que empiezan las guerras, en el capítulo 6, versículo 4, se cancela ese tiempo de paz y se inicia lo que llamamos entonces la gran tribulación. Para esto ya han corrido 3 años y medio, que son los 3 años y medio que tiene que ver con ese caballo blanco y el jinete del caballo blanco. Que algunas interpretaciones han querido mostrar que se trata del Señor Jesús, porque en Apocalipsis 19 también tenemos a Cristo Jesús viniendo del cielo en un caballo blanco, brioso corcel, y exhibiendo un poderío impresionante. Pero no podemos decir que el del caballo blanco, del primer caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, se trate de la persona del Señor Jesús. Por una razón muy sencilla. Es decir, si el del caballo blanco fuera el Señor Jesús y Él está dándole al mundo paz, lo que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. De tal manera que si ese fuera el Señor Jesús, consecuentemente, nadie podría cancelarle la paz que Él otorga a la tierra, a las naciones. Por lo tanto, no se trata del Señor Jesús. Y además, imagínense que estando el Señor Jesús en la tierra, se iban a presentar otros jinetes perversos, malvados, por encima de su presencia. Por eso estoy diciendo, yo llevo una ruta en lo que estoy enseñando. No estará la iglesia en la gran tribulación. No podrá ser inoculado ninguna señal en el cuerpo de un creyente si éste no lo autoriza, porque ese es el otro detalle. Es necesario que la persona autorice
porque Dios hace valer el derecho soberano con el que nos crió de no querer. Y cualquiera, aún en presencia del mismo diablo, que quiera hacer eso, está inhabilitado. No puede. Esto es un motivo de alegría, mis hermanos. Ahora, yo no estoy tratando de forzar. Estoy mostrando lo que es la Escritura. Y entonces, ahí empieza la gran tribulación. Y vienen esos, en el capítulo 6 son seis sellos que se abren, pero que todavía habrá uno más. Acá por el capítulo 8. Quiere decir que se extiende. Porque el capítulo 7 es como un paréntesis muy importante que tenemos que ver. Los 144,000 de la casa de Israel, que estos son beneficiarios de la operación del Espíritu Santo sobre la tierra. Porque déjeme hacerle una aclaración. Yo en lo personal, yo sí quisiera que hubiera un segundo avivamiento. Yo sí quisiera, sería maravilloso. Pero soy un poco exigente conmigo mismo en la interpretación de las cosas. De tal manera que el libro de Joel, que es el de la profecía que se apela, habla cierto de un derramamiento, pero sobre el pueblo de Israel, no sobre la iglesia no está aquí. Ahora, mire, cuando usted piensa que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo levantó la iglesia para entregársela a Cristo y que a estas alturas la iglesia está con Él, el Espíritu Santo que se ha encargado de tutelar al Señor Jesús, ahora se encarga de entregarle la iglesia, y es bíblico. De tal manera que el Espíritu Santo hay la idea bíblica que regresa a la tierra. A la tierra en esos días vendrán dos grandes operaciones. Una, el arcángel Miguel. Será un tiempo en que esté aquí en la tierra para favorecer a los hijos de Israel. Pero el Espíritu Santo vino también, cuando entregó la iglesia, se vino a la tierra. ¿Y qué hizo? Por supuesto se derramó sobre esa cantidad de gentes, hijos de Israel. Y no hay manera de no aceptar que tiene que ver con los 144,000 del capítulo 7, que los mandó a predicar, anunciar en el mundo entero. Ahora, fíjese lo que estoy diciendo. Esos 144,000 se van a anunciar a todo el mundo, a todas las naciones, el evangelio del reino de los cielos, que no es el evangelio de la gracia, que ahí es donde otra vez se atora la apreciación y se dice, mire, aquí andan todavía hermanos predicando el evangelio de la gracia, mire, estaremos aquí. No. Esos son 144,000 que tienen que ver solo con Israel. ¿Acaso no le dijo el ángel Gabriel a Daniel? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, sobre Israel y sobre Jerusalén. Es decir, no incluyó a la iglesia. La iglesia no está aquí. Estos son asuntos que tienen que ver con Israel. De tal manera que la operación del Espíritu Santo fue sobre este pueblo, que es un avivamiento que viene sobre de ellos, a prepararlos para anunciar el reino de los cielos. ¿Cuál reino? No es el reino no es el evangelio de la gracia, es el evangelio del reino, es decir,
el reino de David que tiene que ser instalado otra vez. Porque la promesa se le hizo a David: un hijo tuyo reinará. Y eso está pendiente. No se ha instalado. Yo dije, a menos que yo tenga mala información, pero el reino de David está pendiente de instalar. Porque el reino de David, que le llaman el reino de los cielos, y es correcto, no es el reino de Dios, que el que está arriba. Porque el de David no se ha instalado, mientras que el que está arriba ha estado eternamente instalado. Sí hay una diferencia, absolutamente. De tal manera, pero espéreme. Pero ¿por qué tienen que salir estos a anunciar el evangelio del reino? Es lo que dice Mateo 24:14, ¿eh? El evangelio del reino. ¿Cuál reino? El de David. ¿Por qué razón? Porque si usted lo piensa bien, el reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos, que predicó Juan Bautista, que predicó el Señor Jesús y que predicaron los discípulos. Estos tres que predicaron el evangelio del reino, ellos, el Señor Jesús canceló ese mensaje en el capítulo 16 de Mateo. Ya no digan que yo soy el Mesías. Se suspendió. Porque alguien dice se canceló el reino. No. El establecimiento del reino no se ha cancelado. Sigue vigente. Que por cierto, me veo en la obligación de hacer otra precisión. Mire, no podemos tampoco aferrarnos a tomarnos de esa declaración de que el Señor pospuso la instalación del reino. ¿Sabe por qué? Porque eso, si nos metemos a precisiones, entonces nos vemos conflictuados. ¿En qué sentido? Pues el que el Señor se vio de repente sorprendido que vino a instalar el reino y no pudo. ¿Quién puede hacer una afirmación de ese tamaño? Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en principios eternos. Es decir, Dios es omnisciente eternamente, que significa que conoce todas las cosas en precisión y desde el principio de la eternidad, si puedo llamarle así. El Dios de los cielos conocía ese rechazo en Israel, y es más, era necesario que Israel rechazara al Señor Jesús. Por consecuencia, ¿qué fue esa pospuesta? No fue más que el desarrollo del proyecto que Dios tenía avanzado desde la eternidad. Pero lo hizo no por ignorancia, no porque se vio sorprendido de que no pudimos instalar. Nadie va a poder decir el Señor Jesús no pudo. ¿O usted sí? Entonces, todo lo que sucede con la vida del Señor Jesús obedece a un diseño entendido por Dios, conocido por Dios eternamente. Entonces yo creo que con esto nos ayudamos a hacer ese tipo de aclaraciones. Y entonces, pero ¿por qué tienen estos 144,000 que ir a predicar, según el Apocalipsis 7, a predicar sobre el reino de los cielos? ¿Por qué? Miren, hay un principio también. Dios nunca deja comenzadas las cosas. Y el evangelio que se predicó en Israel
sobre el reino que se iba a instalar, no fue cerrado ese capítulo. Es decir, quedó pendiente porque el Señor Jesús lo suspendió. Dejaron de predicar sobre eso. Agradó tal que los discípulos en el monte de las Olivas le preguntaron al Señor Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, había la idea de que no se está haciendo ya nada, pero que se tiene que instalar. ¿De acuerdo? Entonces, observe ese detalle. ¿Por qué tienen que ahora andar anunciando en toda la tierra sobre el reino que se va a instalar? Porque el mundo no lo sabía. Y como ese se suspendió, no se canceló, se suspendió el anuncio, entonces no puede quedar inconcluso. Y en el capítulo 7, el Señor envía 144,000 predicadores que anuncien el reino. ¿Cuál reino? El reino de David. Señores, el rey ya viene, arrepiéntanse porque ya viene pronto. Eso sí, la predicación de Juan Bautista y la predicación de Jesús y la de los apóstoles. Yo espero que esto nos vaya dando pues ciertas ideas que nos ayuden. Y tenemos la lectura del capítulo 6, versículos 4 al 6 del Apocalipsis. Lo voy a leer, que es ya la continuación. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él, al que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Eso sucedió con el caballo bermejo, que viene siendo el segundo caballo del capítulo 6 de Apocalipsis. Y la lectura de estos versículos, como sería el versículo 6, que cuando abre el tercer sello, oyó a un ser viviente que decía: ven y ven, ven y ve. Y Juan dice: y miré, he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tiene una balanza en su mano. O sea, para pesar. Y entonces, antes de entrar a ese pasaje, yo quiero mencionar, aquí tenemos un caballo y un jinete que representan el hambre que habrá en la tierra, generalizada. ¿Por qué? Porque las guerras acabaron con la producción, destruyeron la economía de los pueblos, por supuesto. Y entonces esto del caballo negro, el hambre, es el resultado de las guerras ejecutadas por este jinete del caballo bermejo, porque llevó a las naciones a diversas guerras, que fueron guerras en dos sentidos: entre naciones y guerras entre civiles, entre gentes de la misma nación. Que por cierto he dicho, estas guerras, las guerras civiles, son las más sangrientas, las más difíciles. Va conmigo. Y a consecuencia de esas guerras que destruyen, son costosísimas, se desplomó la economía y el hambre se hizo dominante en la tierra. Eso, principio de dolores, diría el Señor Jesús. Empieza esto. Porque llevó al mundo
con sus guerras, los llevó a una extrema pobreza. Y el tercer sello se abrió. E hizo su aparición un caballo negro. Y el que viene allí montándolo trae en sus manos una balanza que tiene que ver con la escasez de recursos. Y dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, o sea, le dijo a Juan, ven y ve. Y Juan dice, y miré, va conmigo. Y aquí un caballo negro, el que estaba sentado encima de él, tenía una balanza en sus manos. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que hacía un anuncio. 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Y no le hagas daño ni al vino ni al aceite. Esto último, realmente nadie lo ha podido del todo interpretar. Se dicen cosas, pero son especulativas. Y yo soy muy ajeno a la especulación. Pero sí voy a hacer una precisión. Le dice el ser viviente a Juan, ven y ve. Y Juan dice, y miré. Y usted me podrá decir esta tarde o este día, ¿y eso qué, hermano? Si es lo mismo ver que mirar. Bueno, pues vamos entonces a 1 de Juan 1, que dice, escúcheme, hermano, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, lo que hemos visto con nuestros ojos. No es necesario decir tanto, pues con qué otros ojos. No, lo que pasa es que la Escritura está mostrando precisamente que es un asunto de una persona, que es la que está siendo testigo ocular. Mire lo que dice, como si fuera una repetición que están diciendo. Vi y miré. Yo le digo, pues no necesitas decir tanto. Lo que hemos visto, lo que hemos mirado. Que aquí es el punto. Pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Qué cuidadosa es la Escritura y qué cuidadoso el Espíritu Santo, que inspira palabra por palabra, letra por letra. ¿Por qué? Porque ver una cosa es un ver superficial. Aquí pasó una persona, pasó un vehículo y me fijé y era más o menos de tal color. Pero fue un ver superficial, no de precisión. Lo vi, pero fue todo, no lo pude apreciar los detalles, porque la vi sin mayor cuidado. Empieza usted a ver ya la diferencia entre ver y mirar. Sí, sí pasó, y vi un carro que pasó, que si me pides que te diga cómo era, no te puedo explicar. Pero lo vi, pero no lo miré. Porque mirarlo es observar detenidamente, con mucho cuidado. Y eso, por supuesto, nos da una precisión. Que vio a ese caballo y puso mucho cuidado en el jinete.
y mucho cuidado en observar, Juan, lo que estaba sucediendo. Sí vi, dijo, pero miré. Es decir, me dijeron ven y ve, y yo fui y vi, pero también miré, que es darle más importancia. Vi de manera cuidadosa lo que estaba sucediendo. Y veo que la economía del mundo se ha desplomado. O sea, vi y me enteré con precisión lo que estaba pasando. Y esa voz dice, 2 libras de trigo por 1 denario. Y 1 denario es el salario de un obrero por 1 día. Y que apenas alcanza para medio alimentar a una persona. Algunos intérpretes consideran que no le alcanza para alimentarse de manera suficiente. ¿Por qué? Porque resulta que también se descubre que las horas que le dedica de trabajo son muchas y no se recupera físicamente. Sí, nada más que entonces llega a su casa con 1 libra de trigo. Definitivamente. ¿Y quién va a comer? ¿Él o la familia? ¿El obrero o su familia? Si la familia es la que come y no el obrero, ¿cómo va a tener fuerzas para trabajar? Y luego agrega, pero también puede comprar 6 libras de cebada por 1 denario. Cierto que la cebada es más barata, pero menos nutritiva. O sea, no se recupera las fuerzas con cebada, como aquellos panes que el Señor multiplicó, que eran panes de cebada. Por eso se quejan, bueno, pues no es la gran cosa. Pero esta mala alimentación hará que la raza humana caiga en inanición. Se va desplomando su organismo. Y me voy a adelantar tantito, al 4.º sello. En el 4.º sello se habla que morirán la 1/4 parte de la raza humana. Oiga, esto qué duro es, pero está escrito. Porque si somos 7,000 millones de gentes, pero vamos a pensar lo siguiente, que somos 6,000. ¿Cuánto es el 25% de 6,000 millones? ¿Qué? ¿Morirán 1,500 millones? Es bastante, es mucha gente. Adelantemos un poquito los tiempos. Al siguiente caballo, y es lo que profetiza en el capítulo 6, verso 8. Allá se murieron, empezaron a acabarse la economía y los alimentos. Vino la inanición y murieron la 1/4 parte. Pero ahora agréguese a eso la diversidad de muertos, diciendo, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, o sea, las guerras, con hambre
ya no hay que comer, con mortandad, que esto da a entender epidemias, pero esto último, y con bestias de la tierra. Se sumarán a eso los animales con las bestias de la tierra que ayudarán a devorar a la gente. O sea, en realidad no es una cuestión tan sencilla. Y yo hice algunas aclaraciones que a mí me parecieron muy necesarias. Ahora, el cuarto sello, que es en el capítulo 6, versículo 7 al 8, dice: y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y ve otra vez. ¿Y qué dice Juan? Y yo fui y miré. Y ahora veo un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Aquí se le otorga una capacidad de decisión, capacidad pensante a la muerte, como si fuera una personalidad. ¿Sí? Pero el infierno le seguía. Diera la impresión de que son seres pensantes. Pero me llama la atención que allá en el final del milenio y se hace aquel juicio, resulta que a la muerte la lanzan al castigo. Y si no es un ser moral, pues ¿cómo usted castiga a quien no es un ser moral? Pregunta solamente, que es muy importante. La lanzaron, a la muerte la lanzaron. Por eso yo estaba muy emocionado un día hablando sobre el finiquito de la muerte. 1 Corintios capítulo 15 por parte del apóstol Pablo. Cuando le quitaron el trabajo a la muerte. Cuando el último enemigo a vencer, dice Pablo, será la muerte. De tal manera que se da la segunda resurrección y tienen que venir a la vida todos los que han muerto de todos los tiempos. No tiene que ver nada con la primera resurrección, donde la iglesia y los creyentes fueron levantados. No. Este es precisamente otro tipo de resurrección de los no creyentes o de los creyentes pero que no sirvieron a Dios. Todo eso. Donde la muerte que tiene atrapado a todos esos muertos, le ordenan que suelte a los muertos. Y de tal manera que la muerte se queda sin prisioneros. Se va a quedar, yo dije una vez muy emocionado, se va a quedar sin chamba. Se va a quedar sin trabajo. Y entonces ya no tiene a quién. Y a ella misma la mandan al castigo. Por eso digo, ¿qué cosa es la muerte? Y no estoy afirmando que sea un ser moral, no lo estoy negando, pero sí lo mandan al castigo. ¿De acuerdo? Va conmigo. Y el infierno le seguía. ¿Por qué le seguía? Entre los muchos intérpretes extraordinarios que ha habido, algunos han dicho que la muerte reclama los cuerpos. No hay nadie que se quede vivo cuando la muerte lo atrapa. ¿Y el infierno qué? ¿Qué reclama? Le dicen que la muerte reclama los cuerpos, todo lo material, pero que el infierno reclama las almas. Porque las almas
de aquellos que no quisieron tener nada con el Señor Jesús son llevadas definitivamente. Yo espero que usted vaya conmigo, que vayamos bien. ¿De acuerdo? Y entonces viene el quinto sello. Versículo 9 al 11. Que dice, y cuando el quinto sello, se abrió el quinto sello, vi debajo de las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Oiga, espéreme. Y me dicen a veces algún creyente, ¿y estos? Mire, no han resucitado, porque no son seres resucitados los que aquí están clamando. Muy interesante. Habían muerto por la palabra del testimonio. ¿Quiénes son esos mártires? Mateo 24:9 habla precisamente de los mártires del judaísmo, de los hijos de Israel. ¿O no quedamos en que eran 144,000? Imagínense, 144,000 predicadores de Israel, incitados por el Espíritu Santo, y que van y anuncian sobre el reino que se va a instalar, estando en su apogeo el anticristo. ¿Usted cree que será una cosa fácil? ¿Que los matará? Seguro que sí. Fíjese bien, por su manera de orar o de hablarle a Dios, se descubre algo que no eran meras preguntas, eran reclamos. ¿Y qué querían estos? ¿Querían venganza? Y pedir venganza no es el tipo de oración del cristiano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en el tiempo de la ley, en lo que es el espíritu de la ley, normalmente usted encuentra venganza, juzga, castiga. No me acuerdo si fue por ahí el Salmo 94, del 1 al 2, que es muy interesante las formas como expresan. Es que ellos querían saber cuándo se haría venganza. ¿Cuándo? ¿Quiénes eran? Pues mire, cristianos no eran, porque ya se dio la primera resurrección. Y la iglesia ya está con Cristo. Eran ciertamente hijos de Israel que habían sido ejecutados, que habían muerto, pero que ellos estaban siendo conservados como mártires. Porque, ¿o acaso se siguen dando la primera resurrección o ya se dio? Luego entonces no son la iglesia. Podemos pensar que son creyentes judíos que tuvieron una parte muy activa proclamando el evangelio del reino. Tenían una parte muy activa, eran proclamadores, predicadores del evangelio del reino durante la gran tribulación. Y sin duda dije, en el apogeo del anticristo.
Y coincide, interesantemente, esa historia, acomodan aquí a los 144,000. Si no tiene nada que ver, pues no le entiendo por qué están allí. Los predicadores del capítulo 7. Y se pregunta, ¿quién podrán ser? ¿Los cristianos? Pues estos acaban de ser resucitados. Y en el capítulo 4 y en el 5 los vemos también cantando el himno de la redención. Nos ha redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, tribu y lengua. Allá vivíamos, allá fuimos redimidos y ahora nos trajeron para acá. La iglesia no estaba allá. Porque la iglesia resucita cuando sea la primera resurrección. ¿Qué les dicen? Escúcheme bien, ¿qué les dicen? Que tienen que esperar hasta que se completaran sus consiervos y otros hermanos que habrían de morir como ellos. O sea, ahorita todavía no. Y eso no lo encuentra usted en peticiones de los creyentes, de los cristianos, que siempre oraban, ven Señor Jesús, ven por nosotros. Luego eso deja claro que no era en la iglesia. Esta ya había sido levantada, resucitada y está con el Señor. Pero luego viene el sexto sello. Capítulo 6, 12 al 17. Y lo primero es, y cuando se abrió el sexto sello, fue hecho un gran terremoto. Solo que este es distinto. Habrá de decir en otro pasaje, cual nunca fue desde que el mundo fue creado. O sea, un terremoto que sacudió la tierra. Solo que este es distinto, porque esta es una conmoción singular. Como dice el capítulo 16, 17 al 21, cual nunca había habido en la tierra. O sea, no son dos casos, es el mismo. Porque no olvide un detalle. No se trata de que este sello y luego el que sigue. No, pueden suceder muchas cosas contemporáneas. Es decir, un capítulo, el 6 o el 7, puede ser del sello, puede ser contemporáneo de una trompeta. Para que no tratemos de darle ese seguimiento cronológico. Pero fíjese usted lo que pasó. Se cayeron las ciudades de las naciones. Capítulo 16, versículo 19. Una vez más, capítulo 16, versículo 19. Que por cierto, cuando dice naciones, se refiere al mundo gentil. Cuando habla de Israel, es singular nación. El sol se puso negro como un saco de silicio. ¿Cuándo? En ese sello, en el sexto sello. ¿Sí? Oiga, pero que ya no hemos oído eso. Que era saco de silicio, que era hecho de pelo de cabra de color negro, que se usaba como señal de aflicción. La luna se puso toda como sangre. Note cómo es que en este juicio se afectan las estructuras del sol, de los cielos, de la luna, de los montes, a grado tal que los montes y las islas fueron removidas de su lugar.
O sea, esto fue una cosa enorme. Ya estamos por dar por terminada esta reflexión en este día. Y entonces, esto, por supuesto, que estrujó a la gente, al mundo. Y menciona 7 grupos que son afectados. Los reyes de la tierra, en primer lugar. Los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, todo siervo y todo libre. 7 grupos que fueron afectados. ¿Y qué hicieron estos? Dice que se escondieron en las cuevas. Capítulo 6, versículo 15. Y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes. O sea, ahora sí, elevan toda una oración. Y a las peñas le estaban orando. A los montes y a las peñas. Qué lástima que nunca supieron que la petición se le hace al Padre en el nombre de Jesucristo. Y mire qué decían a los montes y a las peñas. Caigan sobre nosotros. Escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Espéreme. Entonces es el mismo momento de Apocalipsis 1:7. Y le vieron todo el mundo, las naciones, las tribus, toda gente en la tierra lo vieron. Y entonces estos dicen que estaban viendo la cara del Cordero y se dieron cuenta que eran manifestaciones de la ira del Cordero. Que aquí quiero recordarles a ustedes para que no se les olvide. En el mensaje que Jesús dio en Nazaret la primera vez, habló de Isaías 61 y mencionó de las 2 cosas, mencionó solo una. Número 1, he venido a predicar el año agradable. En vuestros oídos se ha cumplido hoy. No dijo se cumplirá, no dijo se estará cumpliendo, dijo se ha cumplido. Es el banderazo para el año agradable. El año agradable empezó allí y todavía está con nosotros. El año agradable, cuando la gente es salva, los hombres son libertados, es extraordinario. Y que se habrá de terminar el año agradable cuando el Señor levante la iglesia. Pero el Señor Jesús se detuvo. Ahí vaya usted a Lucas 4. El sermón que dio. Se detuvo y la segunda parte del profeta Isaías no la dijo. O sea, ven a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice, y hacer juicio. Y él suspende la segunda parte. O sea, no la suspende, se siente, no la toca, no la menciona, no echa mano de ella. Porque el Señor Jesús vino no a hacer juicio. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras que en este tiempo, esto que estamos viendo desde el capítulo 6, es el cumplimiento de Isaías 61, la segunda parte del capítulo 2, del versículo 2. De tal manera que ahora sí viene el tiempo del juicio, cumpliendo la segunda parte de la profecía de Isaías. Allí nos vamos a quedar, mis hermanos, y yo espero que usted, quiero saber de usted, que está entendiendo, que necesita mayor explicación. Yo lo haré con mucho gusto, porque quiero que los hijos de Dios aprendan la fe. Y si usted me está escuchando y no conoce a Cristo Jesús como su Salvador,
Mire las razones que usted tiene. Mire los motivos. Todo esto que he leído y que es tan terrible, son los motivos por los cuales usted debería doblar su rodilla y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Prepárame para ese gran día. Dígale: Padre eterno, yo te ruego que tu Espíritu Santo bendiga mi corazón, mi alma. Lléname del calor de tu Espíritu, del gozo, de la paz, y que mi familia y yo conozcamos, Señor, tu misericordia. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.